Eh, bueno, buenas tardes a todos y todas. Eh, entonces, el tema de hoy, de la clase de hoy, tiene que ver con las primeras civilizaciones que, que habitaron el planeta Tierra. Les voy a compartir pantalla. La guía de trabajo, no sé si ya la vieron, es una guía larga. Es una guía, creo que 13 páginas, pero cada página son, en este momento vamos a ver 6 civilizaciones. En cada página hay 2, excepto la China, pues que sí se nos va 3, pero es como la información general y la actividad que deben hacer es una actividad muy sencilla. En la próxima guía vamos a ver las civilizaciones americanas. Entonces, como les dije, ¿por qué se les llama civilización? Recuerda que vimos todo el proceso de dominización, cuando los primeros humanos empezaron a crear pequeñas comunidades, pequeñas aldeas. Entonces ya esas comunidades y aldeas se convirtieron en pueblos más grandes y se convirtieron en civilizaciones. Entonces, ¿por qué civilización? Porque ya su desarrollo cultural era más grande, ya tenían grandes construcciones, utilizaban técnicas más desarrolladas y bueno, y están organizados social y políticamente y ya tenían, digamos, que una guía espiritual o seguían pues una deidad o un dios. Entonces las primeras civilizaciones, las primeras 4, se desarrollaron en el Oriente Antiguo y se les llamó civilizaciones fluviales, eran Mesopotamia, Egipto, India y China. ¿Por qué se les llamó fluviales? Porque se desarrollaron a orillas de los grandes ríos. ¿Qué les proporcionaban esos ríos? Esos ríos les proporcionaban suelos fértiles donde podían cultivar y esos suelos fértiles les permitían pues poder alimentar a toda su población y desarrollarse como esas grandes imperios o civilizaciones que fueron. Entonces la primera de ellas, esto me quiere pasar, la primera de ellas, bueno, esa civilización, entonces está la ubicación geográfica. Todo esto es el mapa del mundo. Entonces, las primeras que vamos a ver, las fluviales, las que se desarrollaron a orillas de los grandes ríos, entonces son Mesopotamia, China, India y Egipto. Las otras dos que vamos a ver hoy son Grecia y Roma. Aquí no en este mapita no, pues no está marcado Roma, pero es Roma. Entonces, Egipto en África, continente africano. Ustedes logran ver el que yo muevo el mouse. Bueno, nadie me respondió, pero bueno. Sí, señora. Egipto, Mesopotamia se desarrolló aquí en esta zona donde ahorita es Irak e Irán, la India pues en el noreste de lo que es la India ahora y la China en un pedazo de lo que es ahorita China. Grecia, ahí mismo donde está ubicada Grecia, orillas del mar Mediterráneo, y Roma, donde es Italia, pues que su capital es Roma. Y la próxima semana vamos a ver las que se desarrollaron en América, las que se después en los Andes, que es el imperio inca, y en Mesoamérica, que es más o menos pues una parte de Centroamérica y México, los aztecas y los mayas. Eso lo veremos en la próxima clase. Entonces, como les decía ahorita, ¿cuáles son esas características de esas primeras poblaciones? Que sus habitantes sobrepasaban los 5.000 habitantes, no eran grupos pequeñitos, sino que eran bastantes. Ya escribían, recuerden que el paso de la prehistoria a la historia fue el dominio de la escritura, ellos tenían su propia escritura y su propio sistema pues, de escritura, diferente al de las otras civilizaciones. Tenía centros ceremoniales de culto, o sea, donde adoraban a sus dioses y tenía autoridades que tenían el poder pues, sobre todo lo que había en el Estado. Ya les voy a explicar una por una. Como les dije ahorita, ellos se asentaron en suelos fértiles, bañados por grandes ríos, tenían no solamente una ciudad, sino varias, tuvieron ciudades con una jerarquía pues jerarquizada, que este estaba arriba, este mandaba, estos obedecían, ahorita les explico en cada uno, y tuvieron importantes obras hidráulicas. Hidráulicas es que hicieron canales, hicieron grandes construcciones que les permitían mover el agua, utilizar el agua de forma eficiente. Hidráulico tiene que ver con agua. Tenían una importante arquitectura, ahorita la vamos a ver,
y un gran desarrollo científico. Entonces, bueno, ya les dije que eran las civilizaciones de los grandes ríos. Vamos a adelantar un poquito. Entonces, ¿qué les proporcionaban esos ríos? Entonces, como les dije ahorita, suelos fértiles para la agricultura. También les permitía asociar el sol, la luna, la vegetación, todo lo que les dan esos suelos fértiles a los dioses. Tenían dioses para ello y le daban gracias por ese suelo fértil que tenía. Dioses relacionados con los ríos, como pasa pues en las civilizaciones americanas. Tenían leyes, tenían un poder político, un sistema de escritura. Entonces la primera de ellas es Mesopotamia. Como les dije, está ubicada en lo que es ahorita actualmente Irak e Irán. Se desarrollaron a orillas de dos grandes ríos, que fueron el Tigris, no sé si lo alcanzan a ver aquí, y el río Éufrates, que desembocan en el Golfo Pérsico. Entonces, no sé si ven la manchita verde. Entonces, esa manchita quiere decir que es un suelo fértil, un suelo apto para la agricultura y para que la gente pueda vivir tranquila, teniendo en cuenta que esto es una zona de desiertos. Mire que está el desierto de Siria y lo otro también es pura zona de desiertos. Bueno, entonces, como les decía ahorita, ellos eran politeístas. ¿Qué quiere decir poli? Poli quiere decir muchos, o sea, creían en muchos dioses. Por ejemplo, ustedes o nuestras civilizaciones actuales son monoteístas y creen en un solo Dios. Quienes creen en Dios creen en un solo Dios. En cambio, estas civilizaciones antiguas tenían muchos dioses. Tenían un dios para la agricultura, por ejemplo, el Enlil, que era el dios de la agricultura para la civilización de Mesopotamia. Tenían a Marduk y a Tiamat, que era el que tenía que ver con la cosmogonía. Tenían a Gilgamesh y tenían a Samash, que era el dios de la justicia. Además de eso, habían otros, esos son como los más importantes. Como les decía ahorita, tenía una sociedad jerarquizada, una sociedad organizada. Entonces, siempre quien está arriba es el que manda. Cuando a ustedes les muestran una pirámide esta de la organización social, de lo que sea, siempre quien está arriba manda. Entonces, la dinastía real, ¿quién eran? Los reyes. Los reyes eran los que mandaban. Luego estaba la nobleza, que trabajaban para los reyes, pero tenían ciertos privilegios y cierto poder. Y luego estaban los campesinos y comerciantes que no tenían tanto poder, o sea, no tenían poder, ellos solamente trabajaban y obedecían a la nobleza y al rey, sí, al rey. Y por último, los esclavos, ellos sí no tenían derechos de nada. Entonces, ya ven cómo el que está arriba manda, así sean más poquitos, y los que están abajo no tienen poder, así sea la mayoría de la población. Eso pasaba con esas sociedades y bueno, y pasa con la actual, con el otros también. La arquitectura. Ellos tenían grandes obras de arquitectura, muchas de ellas ya están destruidas. Ellos tenían algo que se llama el sigurat. Ahorita les explico qué es. Tenían varios templos y tenían la escritura cuneiforme, que es de Mesopotamia. Fue la primera escritura conocida para los sumerios. Ellos tenían varios símbolos, tenían estrellas, pero cada estrella era diferente, tenían arroyos de agua. Estos simbolitos que vemos aquí en la segunda parte son arroyos de agua, o sea, recuerden que el agua para ellos fue muy importante. Y tenían cabezas humanas, cada uno significaba, por ejemplo, digamos que la primera estrella, la que dice dignidad y cielo, podría ser nuestra A. La cabecita humana que aparece abajo podría ser la H de ellos o la J. Entonces cada una era diferente. Ellos, a todo esto se le llamó el Código de Hammurabi. Bueno, aquí seguimos pues con la religión. Ah, no, espera, este es Egipto. Espera que me pase. Entonces, Egipto, las características de Egipto se desarrolló en el norte, en el nororiente de África, a orillas del río Nilo. No sé si ustedes han visto, si les interesa ver, en Discovery Channel hay una serie muy bonita que es sobre los ríos y hay una sobre el río Nilo. Uno se imagina el río Nilo. Ustedes saben que Egipto, que esa parte de África son desiertos, está el desierto del Sahara, que es el más grande del mundo, el más seco. Y ese desierto lo atraviesa, o a toda África la atraviesa el río Nilo, de sur a norte. Y ese río, a orillas de ese río, hay suelos totalmente fértiles. Ustedes no se imaginan no ver ese documental del río Nilo
y mirar que en una zona tan desértica hay un río tan grande y un río tan, pues que parece uno en otra parte o que pareciera que está ubicado en otra parte del mundo, teniendo en cuenta que tienen ese gran desierto. Bueno, entonces yo sé que de Egipto les gusta mucho, de Egipto tienen mucho, conocen mucho, entonces está su religión, entonces ellos tenían, también eran politeístas, también tenían muchos, pero muchos dioses, y crearon dioses antropomorfos y zoomorfos. ¿Qué es antropomorfos? Que tenían forma de humanos, pero a la vez, y zoomorfos, a la vez tenían forma de animales. Entonces, si vemos, por ejemplo, este que está aquí en la parte superior derecha, tenía como una cabeza de, no sé qué será esa cabeza, pero de un animal y cuerpo humano. Esos eran sus dioses. Uno de los dioses principales era Osiris. Osiris era una de las divinidades pues, más importantes, estaba Horus, estaba Set. Ellos creían en la vida después de la muerte, por eso momificaban a sus muertos. Yo sé que ustedes han visto pues en televisión cuando muestran momias egipcias que están en esos sarcófagos hermosos, entonces ellos creían que al momificar el cuerpo podrían preservar el alma para cuando, pues para esa vida después de la muerte. La arquitectura, esa sí la conocemos todas, las pirámides de Egipto, que son las más famosas del mundo, esto todavía está preservado, todavía está allá, si ustedes se vieron Transformers, hay uno de ellos que muestra las pirámides y tiene que ver con Egipto, pues como para darles referencias por si no saben, están las pirámides de Gizeh, está el Valle de los Muertos, que fueron grandes construcciones. Por favor, claro, me apagan. la parte que Rita. ¿Cómo? Los que tengan el audio activado, por favor, lo desactivan. Bueno, entonces, el Valle de los Muertos, que fue un gran complejo de pirámides y construcciones como las que ven acá, que eran centros funerarios. Ahí era donde enterraban a sus faraones, sobre todo pues porque esos centros funerarios lo hacían para sus faraones, para enterrar a todos sus muertos. Ellos también tenían un sistema de escritura y solo la sabían los escribas y los sacerdotes. El pueblo no sabía ese sistema de escritura, solamente ellos. Y tienen muchos jeroglíficos muy diferentes a los jeroglíficos, por ejemplo, de Mesopotamia. Y tenían el libro de los muertos. En ese libro tenían descrito los muertos, pues eso que decíamos que ellos creen en la vida después de la muerte. Ahí escribieron que era importante momificar a sus muertos para preservar el alma. En ese libro de los muertos tienen un gran compendio de lo que significaba para ellos la muerte. Y aquí también había una sociedad en pirámide, jerarquizada. Arriba, ¿quién estaban? Los faraones. Los faraones eran los que mandaban, igual que en las otras, eran como los reyes de ellos. Después estaba la nobleza. La nobleza, recuerden que son esa gente que trabaja para ellos, que tiene cierto poder. Los sacerdotes y escribas, que eran los únicos que sabían la escritura egipcia. Y por último estaban los campesinos y esclavos que casi no, pues que no tenían poder, que solo estaban ahí. Los campesinos no alcanzaban a ser esclavos, pero pues porque podían tener su cultivo, podían tener sus cosas, pero el esclavo sí era el que les ayudaba. Incluso dicen que fueron los esclavos quienes ayudaron a construir esas grandes pirámides que conocemos hoy. Ellos sí hacían lo que les decían los faraones pues, y la nobleza. La India antigua. Entonces la India se desarrolló, como les dije ahorita, al noroeste de lo que es la India ahorita. También se desarrolló a orillas del río Indo, un gran río, un río muy, muy caudaloso. Y bueno, sigamos aquí. Ellos también tenían una sociedad jerarquizada, pero era por castas, que eran grupos cerrados. A ese grupo no podía entrar nadie más. Y no había, pues como digo yo, como no podía entrar nadie, no había movilidad social. ¿Y quién legitimaba eso? La religión, el brahmanismo, que fue la primera religión de la civilización india. Entonces, pues, arriba quienes estaban los brahmanes o sacerdotes, era una sociedad donde la religión, o sí, donde la religión era quien tenía el poder. Estaban ellos, después estaban los chatrias o los guerreros, que eran los que defendían pues esa civilización de quien quisiera apoderarse
de sus tierras o tratar de tumbar la civilización. Están los comerciantes agricultores y por último los sudras o los esclavos. Ellos a los esclavos los llamaban sudras. Entonces mire que casi todas son parecidas. Lo único que aquí no hay reyes mandando en la parte más arriba de la pirámide, sino que están los sacerdotes o brahmanes, porque era una sociedad muy religiosa. Entonces, ellos también eran politeístas, recuerden, muchos, creían en muchos dioses. De hecho, todavía la civilización egipcia es una civilización que cree en muchos dioses, así como la China. Ellos creían en Agni, que era el dios del fuego, e Indra, la diosa de la guerra. Y tenían a Shiva como la diosa de la procreación y la destrucción. Y Vishnu, que era el principal conservador del mundo, al igual que Krishna. Ellos sí tienen muchos, y yo sé que, por ejemplo, los Hare Krishna tienen que ver con Krishna, con este dios, y bueno, y tienen también muchos templos y muchas obras arquitectónicas o esculturas en relación a sus dioses o haciendo honor a sus dioses. Ellos tienen dos religiones. Esas religiones son filosóficas que todavía persisten. Está el budismo y el brahmanismo. Entonces, ellos eran el Brahma era el dios creador. Pero después llega Buda. La principal diferencia entre ellos es la estructura social de castas. Recuerden que, o sea, ¿quién manda ahí? Y están los productos culturales. A ellos se les atribuye el primer ajedrez y hay vestigios de ello. Aquí ven las roquitas pues, que muestran el primer ajedrez. Fueron los primeros en hacer esculturas. La arquitectura, ellos hicieron la primera ciudad planificada, que quiere decir una ciudad planificada, por ejemplo, que en el centro está el parque, en el parque están, por ejemplo, aquí en el Carmen está el parque, entonces está la alcaldía, está la iglesia, están los bancos, como los principales centros donde la gente debe hacer sus cosas principales, y alrededor está el pueblo. Entonces fue la primera que se planificó. Ya sigue la China antigua. La China se desarrolló a orillas de los ríos Amarillo, que está por aquí, creo que no lo veo. Bueno, del río Amarillo. Entonces, ese río pues les proporcionó, como les dije ahorita, suelos muy fértiles. Y está pues en lo que conocemos, bueno, China es una extensión muy grande en este momento, pero ellos aquí estaban más en el lado oriental de China, como ahí al lado pues del mar, se desarrollaron más como ahí. Igual cuando los ríos desembocan, es donde hay más suelos fértiles. La religión, ellos también eran politeístas y también tenían religiones filosóficas. El confucianismo, que viene de Confucio, y el Lao Tse, que viene de Lao Tse-tung. El confucianismo fue y es la religión dominante en ellos. La sociedad, ¿cómo está organizada? Entonces, como en las otras, arriba, ¿quién estaban? Los reyes. Después estaba la nobleza terrateniente, o sea, eran los ricos que poseían muchas, pero muchas tierras. Después estaban los maestros, funcionarios y comerciantes, y como en todas las otras, los campesinos y los esclavos, que ya no tenían tanto poder. Los esclavos y pues no tenían nada, vuelvo y les repito. ¿Cuáles son los productos culturales de China? La Gran Muralla China. Yo creo que eso es un referente muy grande de China, una gran muralla que dividía pues el reino y que fue construida para protegerse de los ataques. Y a pesar del paso de los años, ahí está la muralla bien construida. Están las esculturas en terracota. No sé si ustedes han visto documentales o algo donde muestran estas esculturas que todavía están preservadas. Incluso hay unas que estaban bajo el agua y han sido recuperadas. Y tenía una escritura ideográfica. ¿Qué quiere decir? Que era, si la ven acá, en forma de humanitos. Esa era su escritura. Ahorita ha cambiado, pues ustedes ya saben que el mandarín tiene otros símbolos, pero al principio estos eran los símbolos de la escritura china. Bueno,
Para finalizar, de estas civilizaciones fluviales, entonces, ¿cuáles eran las principales características que tenían y que eran comunes? Entonces, eran urbanas, que quiere decir que no estaban en el campo, que eran ciudades así, pues aquí como está aquí, que las casitas estaban junto a todo, estaban junto a los templos, junto a donde vivían los reyes, a donde vivían los monjes, tenían un sistema de escritura, se asentaron en llanuras fluviales, o sea, llanuras a orillas de los ríos, y tenían un desarrollo de la agricultura, la ganadería y la metalurgia. La metalurgia, esto es lo que tiene que ver con herramientas, con la manipulación de metales. Y ellas fueron Mesopotamia, Egipto, India y China. Ahorita, entonces vamos a ver las civilizaciones Grecia y Roma. Entonces, Grecia y Roma, como les dije ahorita, se desarrollaron en lo que conocemos ahorita como Europa. Estas civilizaciones las conocemos mucho porque la cultura griega llama mucho la atención. Grecia surgió en el año 800 a.C. Se ubicó, como les dije ahorita, aquí entre lo que es el mar Mediterráneo y el mar Egeo. Todas estas islitas hacen parte de Grecia y en la actualidad hacen parte de Grecia. Fue una civilización muy grande, una civilización que nos dejó muchas, pero muchas riquezas. Bueno, inició en la isla de Creta y en el mar Egeo, y ellos estaban divididos en polis o pequeñas ciudades-estado. Cada una era independiente y cada uno tenía su propio gobierno y su propia ley. Y las dos más importantes fueron Atenas y Esparta. Recuerden que la democracia nació en Atenas. ¿Se acuerdan pues del tema cuando vimos la democracia? ¿Cuáles eran las formas de gobierno en Grecia? Entonces empiezan primero con aristocracia. Era un gobierno de familias nobles y de ricos que eran pues ricos y eran los que mandaban, los que más poder tenían. Después llegó algo que se llamó la tiranía, fue otro periodo pues de su forma de gobierno, y ahí no había cómo acceder legalmente al poder. Ahí el que cogía y llegaba y dominaba porque tenía ejército, porque tenía dinero, tomaba el poder y era el que mandaba. Y ya por último llegó la democracia. Recuerden que esa democracia viene del griego demos, que significa pueblo, y kratia o kraten, que significa poder, o sea, el gobierno del pueblo. Nosotros ya vimos el tema de la democracia, y fue la forma, pues, o la forma de gobierno que nos dejó a nosotros, o que es un legado para nosotros, que nos llevó a la democracia que tenemos nosotros hoy, con todos sus errores, pero de ahí surge la democracia que tenemos hoy, y sus ciudades, entonces ya, esas polis griegas, recuerden que polis es ciudad, entonces ya estaban, su forma de gobierno pasó de ser una aristocracia, pasó de ser tiránica a ser una democracia donde el pueblo era el que tomaba las decisiones. ¿Cómo estaban organizados después de que tenían esa forma de gobierno democrática? Entonces, arriba, ¿quién estaban? Los ciudadanos. Recuerden que los ciudadanos eran los varones mayores de edad nacidos en Atenas. Ellos eran los que mandaban y que se reunían en esa gran asamblea y ahí tomaban las decisiones. Luego estaban los metecos, que eran los extranjeros, ellos no tenían ni voz ni voto. Ahí también cabían, si se nos acaba la clase, volvemos a conectarnos por el mismo enlace, listo, por favor, igual nos falta poquito. Y luego estaban, bueno, y ahí también cabían en los metecos o extranjeros las mujeres y los niños, recuerden que no tenían poder. Y por último estaban los esclavos, sus esclavos eran prisioneros de guerra. Cuando tenían una guerra y cogían a alguien del otro bando, lo cogían vivo, entonces se convertía automáticamente en un esclavo. ¿Cuál era la economía de Grecia? Ellos eran agricultores. Ellos tenían campos de cultivo, aunque su geografía era muy rocosa, eran muchas islas, pero podían cultivar. Y después, a comienzos del siglo VI a.C., empezaron a desarrollar las artesanías y el comercio marítimo, o sea, en sus embarcaciones llevaban esas cosas que producían a otros muelles o a otros pueblos cercanos a ellos. Y fue uno de los comercios más importantes que hubo en la época. ¿Cuáles fueron los aportes de los griegos? Fueron muchos. El teatro y las obras obras maestras de literatura, están la Ilíada, la Odisea, esas fijo en décimo y once se las ponen a leer, y el autor es Homero. Ellos fueron los precursores o los que hicieron la filosofía,
Ellos fueron precursores también en la medicina, tuvieron adelantos en matemáticas, en ciencia, en educación. Ellos crearon el Partenón. Acuérdense que es ese gran templo que tienen para sus dioses, y que podríamos decir que hay parte en los templos que tenemos ahorita, las iglesias donde están las deidades o los santos, o al Dios al cual adoramos. Están las Olimpiadas, ahorita que estamos en plenas Olimpiadas de Tokio 2020, ya surgieron las Olimpiadas, y las primeras Olimpiadas eran sobre todo atletismo, todo lo que tenía que ver con el atletismo, con el lanzamiento de jabalina, con el lanzamiento de disco, lo que estamos viendo en esta semana. Esta semana empezó todo lo de atletismo, y esas eran las primeras Olimpiadas. Y ellos fueron los primeros que usaron la palabra historia. Esa palabra historia, y explicando qué era historia, la creó Heródoto, que era otro de los filósofos griegos. Listo. Esta es una imagen de la Acrópolis griega, de sus grandes ciudades. Este es el Partenón, esa construcción que se ve así como acá, ese es el Partenón. Recuerden que era el gran templo de los dioses. Y los principales dioses griegos, muchos lo conocen, los que nos vimos Hércules, la película, pero la de niños, entonces ya sabemos quién era Hades, quién era Poseidón, Zeus, Hestia, Hera, Deméter. Mire que cada uno es un dios, eran politeístas, o sea, muchos dioses. Cada uno es un dios para cada cosa. Era de la familia, Deméter y la agricultura, Hestia del hogar, Zeus el dios del rayo, pues Poseidón del mar, Hades el del infierno. Y están otros dioses que no son principales, pues que son dioses secundarios, que está el dios del vino, el del comercio, el del amor, el del fuego, el de la guerra, el de la casa, el de la belleza y el de la sabiduría. Si se pueden volver a ver la película Hércules, bacanísimo. Porque es muy sencilla y nos explica muchos de estos dioses y está pegada a la realidad. Y los grandes filósofos griegos, que lo van a ver cuando vean filosofía: Platón, Aristóteles, Sócrates, Demócrito, Heródoto, Eurípides, Sofocles, Aristófanes y muchos grandes pensadores que son la base de muchas de las cosas que tenemos ahorita, de la historia, de la geografía, de la filosofía, de la sociología, de todo lo que tenemos. Ellos son la base y son actuales, a pesar de que fue hace mucho, mucho tiempo, todavía son actuales. Y viene Roma. Roma invadió a Grecia, antes de contarles pues, y se adueñó de muchos de sus dioses y cultura en Grecia. La historia de Roma es muy bonita porque es una historia de dos mellizos, Rómulo y Remo, que eran hijos de Marte, que era una hija de un dios romano o latino, y ellos fueron arrojados en una canasta del río Tíber, y una loba que se llamaba Luperca los recogió, pues él los encontró y los amamantó. Y después un pastor los halló, y ya la mujer del pastor los educó y los crió, pero quien les salvó la vida fue la loba. Digamos que fueron hijos de esa loba. Entonces, Rómulo mató a Remo, y una vez que tenía rabia, entonces con el arrepentimiento que le dio haber matado a su hermano, entonces decidió llamar a la primera ciudad Roma, en honor a su hermano Remo. Y eso data más o menos del 21 de abril del año 753 a.C., cuando se creó Roma. Recuerden que Roma es en honor a Remo, el hermano, pues uno de los hermanos, hijos de la loba, que su hermano lo mató, Rómulo. Bueno, ¿dónde se ubica? En lo que conocemos hoy como Italia. Igual sigue siendo la misma capital, está ubicada en el mismo lugar. Se le llama la península itálica pues a la botica de Italia, no sé si lo logran ver aquí, que parece una botica. Esa es Italia, y se desarrollaron a orillas también del río Tíber. Ellos, ¿cómo eran sus clases sociales? Aquí también es como una pirámide, pero aquí no, que pues así. Entonces, ¿quiénes estaban arriba? Los patricios. Entonces eran los descendientes de los primeros pobladores, o sea, ellos eran los que tenían el derecho a estar ahí, el derecho propio por nacimiento a tener el poder, y eran los únicos que se admitían en el Senado, y ellos eran los que tenían el control de los altos cargos del Estado.
los más altos, los de los sacerdotes, poseían terrenos públicos, eran los dueños de eso. Entonces eran los primeritos que muestran aquí, que son los senadores y administradores del imperio, pero son en realidad los patricios. Después venían los plebeyos, entonces vienen de la primitiva población conquistada por ellos, y ellos iban a la ciudad pues, de Roma. Ellos eran libres, pero no tenían ninguna influencia política, no tenían ningún poder, y no se podían casar entre, por ejemplo, entre patricios y plebeyos o entre plebeyos y esclavos, eso estaba prohibido. Entonces aquí están, igual los noblitas también eran patricios, y ya los plebeyos son lo que llama ahorita la plebe, o sea, lo que conocemos ahorita como la plebe, pues los que no tienen poder ni nada. Y estaban los libertos, que eran, pues tenían cierta libertad, pero igual no tenían poder, y por último los esclavos y extranjeros, ellos no tenían derecho a nada, y eran tratados como objetos, no eran ciudadanos. Mire que aquí muestra muy bien quién era ciudadanos, desde los patricios hasta la plebe, y los que no eran ciudadanos eran los esclavos y los libertos. Bueno, la economía de ellos entonces era agrícola y ganadera. Ellos creían que la tierra era pública, y era pública, entonces ¿quién la dominaba? Los patricios. Entonces ellos, el Senado, pedían un pago por las personas por el uso de las tierras, y ellos fueron los primeros, o bueno, se tiene vestigios de las monedas hechas por ellos, son estas, intercambiaban cosas por monedas, o sea, ya se compraba. ¿Cuáles fueron los aportes de los romanos? Quedan 2 minutos. Entonces, el latín, que es la lengua romana de la cual proviene el castellano, que es nuestro idioma, el portugués, el italiano, el francés y el rumano. Entonces, de ahí viene. La arquitectura y construcción, porque ellos construyeron acueductos en piedra, construyeron caminos, construyeron el Coliseo romano, ellos inventaron el arco, la grúa, la polea y las máquinas constructoras. Ellos pues se fueron hasta Grecia, dominaron Grecia, y varias civilizaciones orientales, entonces adaptaron muchas cosas de Grecia y Roma, esa cultura greco-romana. También nos aportaron el funcionamiento político y social, de ahí viene el derecho romano, viene de allá de Grecia. Ellos también tuvieron un alfabeto, y el calendario juliano, que es el calendario, en el calendario juliano se basa en nuestro propio calendario, y también surgió el cristianismo, de Roma viene el cristianismo. Esta es una imagen del Coliseo romano, que todavía está, ustedes han visto en películas donde llevaban a los esclavos o a los guerreros a luchar entre ellos, y se mataban, y esa era la diversión. Este es el acueducto romano, todavía está. En la parte de arriba era por donde iba el agua, igual se iba distribuyendo ahí. Y esta es una de las ciudades pues, romanas, como la organización de la ciudad. Y el teatro romano, esas son imágenes pues ahí. La religión, entonces ellos también eran politeístas, creían en muchos dioses. Recuerden que ellos adoptaron los dioses griegos. Por ejemplo, Zeus, ellos lo llamaron Júpiter, y era el dios de los dioses. Por ejemplo, pero yo les busco uno